Muy buenas, yo soy Raúl Carrasco y en este vídeo estaré hablando de la obra Ablomov de Iván Kancharov con el objetivo de tratar de reconstruir el contexto histórico en Rusia durante el cual se publicó esta obra. En primer lugar, me gustaría dar alguna información sobre esta novela. Fue publicada en 1859 y tiene como protagonista a Ilya Ilich Ablomov, un joven noble que es incapaz de tomar acción en su vida. Este personaje se dice que es la manifestación definitiva del arquetipo de hombre superfluo, el cual es un tópico muy recurrente en la literatura rusa del siglo XIX. El hombre superfluo normalmente es un hombre que ha nacido en la riqueza, con privilegios y que suele tener talentos, pero no termina de adaptarse a la sociedad. A este personaje pues le afecta un gran cinismo y aburrimiento existencial y se encuentra impasible ante los problemas sociales y no llega a actuar realmente en nada en su vida. Para entender este arquetipo literario, pues primero hay que remontarse a los tiempos de Pedro I, quien, como sabemos, con su reforma y su objetivo de europeizar Rusia, iniciaría un proceso de occidentalización que más tarde desembocaría en el debate entre occidentalistas y eslavófilos en el siglo XIX. Los occidentalistas son aquellos que tenían a Europa como modelo y buscaban el desarrollo de Rusia por el camino de la modernización, mientras que los eslavófilos era el movimiento opuesto más o menos, ¿no? Estaban opuestos a esta occidentalización y tenían la ortodoxia como base. Esto pues llevaría a diferentes conflictos de identidad dentro de la nobleza y, según Lotman, el noble ruso del periodo petrino es como un extranjero en su propio país, obligado a actuar como europeo sin serlo, lo que lleva a una paradoja. Estas tensiones se heredarían hasta el siglo XIX y además con esta apertura hacia Occidente, que continuó durante el reinado de Catalina II, pues se empezó a dar la circulación de nuevas ideas, lo cual derivaría en la posterior aparición de la inteligencia y de grupos intelectuales tales como los Raznovchintsi. La inteligencia normalmente estaba formada por personas educadas que sentían algún tipo de responsabilidad moral o política hacia la sociedad y estaban pues, muy implicados en la producción cultural durante el siglo XIX. Si bien pues, esta clase no tenía ningún poder real y estaban condenados a la frustración o bien al exilio. Por otro lado, los Raznestinsi sí serían una clase de intelectuales de origen social mixto que desplazarían progresivamente a la nobleza como productores de esta cultura. Piotr Chataev, en Carta Filosófica, escribe que desde el primer momento de nuestra existencia social no hemos hecho nada por el bien común, mostrando pues, una clara preocupación por la responsabilidad política y moral de la sociedad, pero también muestra la incapacidad de cambiar las cosas. De esta forma se va así moderando o perfilando el hombre superfluo, ¿no? Es decir, el hombre noble que ha perdido pues, el lugar en la sociedad, puesto que no es capaz de sobrevivir al progreso, pero siente que también ha dejado de pertenecer al lugar que siempre ha ocupado y debido pues, a los nuevos conocimientos que ha adquirido. Para el contexto de esta obra, también hay que tener en cuenta pues, que 3 años antes de la publicación había terminado la guerra de Crimea, la cual pues, hizo muy patente la cuestión del atraso en Rusia y traería un gran sentimiento de desesperanza al país. De esta forma aparece el arquetipo de hombre superfluo, primero con el Eugenio Onegin de Pushkin, el cual trata de luchar contra este aburrimiento existencial y la sensación de inutilidad. Sin embargo, Ablomov va un paso más adelante incluso, ¿no? Puesto que no trata de luchar, simplemente se muestra completamente impasible y es como el culmen de esta desesperación de su clase social. Y es que realmente el arquetipo de hombre superfluo es una crítica social desde arriba, ¿no? Puesto que se muestra a la clase aristócrata como una clase parasitaria. Por otro lado, como podemos ver aquí, distintos autores atribuyen este arquetipo a diferentes causas, si bien todas pueden ser ciertas en su justa medida, ¿no? Por un lado, Vissarion Belinsky dice que el hombre superfluo es un producto del reinado de Nicolás I, puesto que los hombres que estaban mejor educados durante esta época no querían ingresar en el desacreditado servicio gubernamental, pero tampoco tenían otras opciones para autorrealizarse, por lo tanto se veían forzados a llevar una vida de pasividad. Por otro lado, Nikolai Davrylyubov dice que bueno, atribuye este arquetipo a la estructura de la servidumbre rusa, la cual ya tenía sus días contados
después de la publicación de esta obra. Y por último, David Peterson atribuye al hombre superfluo la cualidad de no tener hogar, puesto que, como ya he mencionado antes, estos personajes sienten que ya no pueden encajar en ningún lado. La problemática social que representa esta obra queda bastante clara con el análisis de Seeley, quien afirma que Ablomov es una alegoría de la superfluidad de la aristocracia rusa en un tiempo en el que la servidumbre tenía ya sus días contados. Y por otro lado, su amigo Stolz, que significa orgullo en alemán, intenta ayudar a Ablomov durante toda la obra a tomar las riendas de su vida y representa esta ética de acción y la modernización más cercana a la Europa occidental. De nuevo, este debate entre eslavófilos y occidentalistas. Sin embargo, tal y como Rusia no tiene ya un lugar para alguien como Ablomov, todavía no tiene un lugar para alguien como Stolz. Y por último, Olga primero se enamora de Ablomov y termina por casarse con Stolz y podría representar este enlace entre la Rusia del pasado y la Rusia del futuro. Efectivamente, la liberación de los siervos privados terminaría por darse en 1861, probablemente ante el miedo a posibles revueltas por el zar Alejandro II. Y en cualquier caso, si bien esta estructura zarista seguía en pie, Rusia estaba cambiando poco a poco y se daba una creación de cultura más difícil de censurar y una difusión de nuevas ideologías que terminarían con la creación de grupos tal y como la Narodnaya Volia, que sería la responsable del asesinato del zar. Esta obra se puede constituir como una manifestación cultural llena de crítica social y forma parte del amplio clima de crítica social e introspección intelectual que caracterizó a la Rusia del siglo XIX. Me gustaría terminar diciendo que, como dato curioso, tan solo 11 años después de que se publicara Ablomov, nacería en lo que entonces era Simbirsk, Lenin, que también es la ciudad natal de Kancharov. Y pues resulta un poco irónico que este autor que tanto amaba, pero que también criticó a la antigua Rusia, comparte pues, lugar de nacimiento con el fundador de la sociedad soviética. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención.